Los sevillanos se concentran en la Plaza Nueva frente al Ayuntamiento de Sevilla, indignados por la subida de impuestos. Con el dinero nuestro, que se han construido las instalaciones que hoy disfruta Sevilla, el Ayuntamiento quiere hacer dinero. Y eso es lo que no se puede consentir. Algo tan simple como el pago de las instalaciones deportivas, el autobús, el transporte público o la subida de impuestos como el IBI o la zona azul pueden afectar y mucho a la economía de las familias sevillanas. Y en este sentido está muy claro el objetivo del Partido Popular y del señor Zoido en particular, que la crisis la paguen los trabajadores y no vamos a pasar por ahí. Hoy en Sevilla denuncia la subida de impuestos de Juan Ignacio Zoido. En la Plaza Nueva frente al Ayuntamiento, multitud de personas se reúnen para concentrarse y quejarse ante todo. No están dispuestos a esta subida de impuestos tan brutal que quiere llevar a cabo el Ayuntamiento de Sevilla. Una de las cosas que va a ser perjudicada por esta situación es el tema de las instalaciones deportivas. Por ello, hablamos con Jesús, que es uno de los representantes. ¿Para qué? Para que con el deporte no se haga negocio, porque de esto se benefician tanto mayores como, por supuesto, niños, ¿verdad, Jesús? Por supuesto, el arco del deporte base de Sevilla lo integran lo mismo los críos desde los más pequeños hasta los más mayores, sin lugar a dudas, con lo cual perjudica a todo aquel que practica el deporte en Sevilla. Hasta ahora, ¿cuál ha sido la situación? ¿Estabais contentos con las cuotas que se pagaban, con la forma de acceder a las instalaciones deportivas en Sevilla? Cuéntame. Bueno, la verdad es que en la etapa anterior, y durante 20 y tantos años que lleva funcionando la Junta Rectora han sido las personas que han estado al frente de las instalaciones deportivas, regidas por el Instituto Municipal de Deportes, todas las que no hayan sido de gestión directa. O sea, nada como cualquier campo de fútbol, montones de instalaciones deportivas, y esas mismas, durante estos montón de años que te he comentado, pues se ha llevado dirigida por nosotros, altruistamente, sin exigir absolutamente nada a cambio, sino única y exclusivamente que esas instalaciones se manteniesen o se siguiesen manteniendo en perfectas condiciones para el ejercicio del deporte de base, ¿no? Ahora, lo que este ayuntamiento pretende es aislar a la Junta Rectora, aunque ellos dicen que no, aunque ellos dicen que nos dan la oportunidad de nosotros ponernos y tal, pero lo que va a hacer es aislar a la Junta Rectora y tratar de convertir el deporte base en Sevilla en un negocio, única y exclusivamente una especie de caja recaudadora. Nos quitan a la Junta, entrarán algunas empresas X, no sabemos, porque todavía ellos no han puesto los pliegos de condiciones al día, ni nos han dado a conocer, y resulta que no sabemos nada, nos dicen que nos tenemos que convertir en empresa, que tenemos que hacer unos planes de viabilidad, etcétera, 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 sin tener ni idea de exactamente de lo que quieren. Con lo cual, lo que nos tememos es que eso redunde después en el tema de sacar a licitación, tanto a nosotros, que no podemos, y después pueda venir alguien con más poderío económico, pues nosotros no tenemos ninguno, y decir, bueno, pues se quedan con esta y elegir las instalaciones que les crean más convenientes. Detrás de todo esto, detrás de esta Junta Rectora, de estos movimientos que está haciendo el Ayuntamiento de Sevilla, hay algo muy clave, y es que los padres tienen una preocupación extrema por la manera en la que van a hacer sus hijos a estas instalaciones. Temen que con la situación en la que estamos, el dinero no llegue para que ellos puedan seguir llevando a sus hijos a los cursos de fútbol, a los cursos de baloncesto, a las instalaciones deportivas en definitiva. Lógicamente, es que en el momento que actualmente ya cuesta trabajo para un padre absorber el costo que puede llevar el que sus hijos practiquen cualquier tipo de deporte, no solamente fútbol, cualquier tipo de deporte. Pues hablamos, por ejemplo, los que estamos aquí, la mayoría somos de fútbol, está también Miguel Ángel, que es de patinaje, todo en definitiva, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ocurriría? Que el equipo de fútbol, como no tiene ingresos solamente la aportación que dan los padres para que sus hijos puedan ponerlo o desarrollarlo, pues lo que resultaría es que tendríamos que aumentarle esa cuota, tal y como está la situación, a estos padres que hoy en día no pueden ni siquiera pagar la luz y están desahuciando a la gente, encima tener que pagar por practicar deporte. Ojo, con una salvedad. Con el dinero nuestro, que se han construido las instalaciones que hoy disfruta Sevilla, el Ayuntamiento quiere hacer dinero.
Y eso es lo que no se puede consentir. Con nuestro dinero, con nuestros impuestos, se han hecho las instalaciones. Y ahora nos quieren hacer pagar por usar las instalaciones. Y eso es lo que no se puede consentir, ni podemos admitir, ni debemos admitir. Nadie en Sevilla, el que lo practica y el que no lo practica. Porque llegamos a un momento en el que los servicios públicos, las instalaciones que deben ser públicas, tienen el problema de que no pueden hacer todas las personas que se necesita. O sea, es decir, lo hemos hecho con los impuestos de los ciudadanos y ahora son los propios ciudadanos los que además tienen que mantener, y no solo mantener, sino acceder a esas instalaciones pagando más de lo que se debe. O sea, no solo te pago porque lo hagas, sino también por acceder a algo que además son los más pequeños los que van a sufrir. Bueno, la idea de ello no es esa, creo yo. La idea de ello es que, como nosotros no podemos desarrollar esa actividad de hacer, o sea, de estar manteniendo las instalaciones y hacer mejoras, aunque tengamos a los niños, a los cualquiera, a los niños o los mayores, lo que ellos pretenden, entre comillas, lo que pretenden es que, como no podemos, pues dárselo a otras entidades que llegarán con dinero y dirán, pues las mejoras las hacemos nosotros. Y no. La historia de siempre, las subcontratas, para llegar a un sitio hay que dar 1000 vueltas y siempre lo paga el ciudadano. Como en la sanidad, como en todo, como en la justicia, entre comillas, privatización. Bueno, pues con esta problemática empezamos por las instalaciones deportivas. Hay mucha gente más concentrada en la Plaza Nueva para reclamar esta subida de impuestos en sanidad y al fin y al cabo algo que le perjudica principalmente al ciudadano de Sevilla y al consumidor de Sevilla. Entre las subidas previstas por el Ayuntamiento se prevé la de la zona azul hasta un 12% o la del impuesto de bienes inmuebles, IBI, las tarifas del Instituto Municipal de Deportes o los billetes de Tusán hasta un 10%. Bien, pues a nuestras espaldas puedan ver muchísimos sevillanos que se han venido a concentrarse a la Plaza Nueva en Sevilla para denunciar esta subida de impuestos por parte del Ayuntamiento, algo que quizá los ciudadanos no esperaban y que perjudica a muchísimas cosas que quizá las personas que están detrás de nuestras pantallas desconocen, porque instalaciones deportivas, IBI, zona azul, algo que utilizamos día a día y que supone un gran esfuerzo para el ciudadano de Sevilla en su salario habitual y en sus gastos habituales. Pues sí, bueno, nos encontramos ante una subida sistemática de todos los impuestos, de todas las tasas municipales, de todo lo que en el día a día los sevillanos utilizamos. La subida del bonobús, la subida de lo que es el impuesto de bienes inmuebles, del impuesto de lo que es los vehículos, las instalaciones deportivas, que eso sí va a ser una subida muy importante porque lo que pretenden es privatizar las instalaciones deportivas que hasta actualmente eran las juntas rectoras, asociaciones, los clubes deportivos los que venían gestionando estas instalaciones que se dejaron en muy buenas condiciones en el anterior mandato y que ahora el gobierno de la ciudad lo que pretende es privatizarlo y que vengan empresas a sacar dinero. ¿Y cómo se saca dinero? Pues subiéndole los impuestos y las tasas a los sevillanos y a las sevillanas y en concreto pues a los niños, ¿no? Hay muchos padres preocupados por esta situación, no saben cómo afrontar esto. Los niños, me comentan algunos padres que los niños le preguntan ¿qué va a pasar? ¿Vamos a poder seguir yendo al fútbol? Es algo tan cotidiano y que bueno, quizás los más pequeños de la ciudad no entienden, ¿no? Y que hay que explicarle que esto está así y que al final incluso van a tener que pagar ellos, que no tienen culpa de nada, esta situación. Pues sí, nos encontramos que en los últimos años se ha hecho un gran esfuerzo para fomentar el deporte de base, que en los barrios de Sevilla todos los niños y niñas que quisieran practicar algún tipo de deporte no tuvieran ningún problema económico los padres para que pudieran ir y que ahora nos podemos encontrar en una situación en la que haya padres que no puedan afrontar económicamente el pago de este deporte, ¿no? para sus hijos. Otro problema muy importante, el tema del bonobús, del transporte público. Cómo un ayuntamiento se preocupa en promover tantísimo el autobús público, el servicio público de transportes y ahora hace esta subida. Hablamos en la semana pasada, no sé si recuerdan, nuestro Sevilla Denuncia, del problema con el bonobús joven, la cantidad de problemas que tienen para acceder a ello, cuando aún supuestamente debe de haber presupuesto para afrontar esta iniciativa. ¿Por qué encima ahora suben impuestos en el tema del transporte público? ¿Cómo se puede promover que se use el transporte público en Sevilla y ahora, sin embargo, se sube? Es una subida que, como decimos, son subidas de impuestos que afectan en el día a día a los ciudadanos.
Sí, bueno, pues este gobierno está tomando medidas, como es, desde el mes de septiembre no se dan bonobús solidarios. Hay dinero para lo que son los bonobús para mayores que cobran más de 1.500 euros, o sea, estamos hablando de pensionistas que cobran más de 1.500 euros, sí tienen su bonobús gratuito, pero un parado que tiene a su cargo hijos, una carga hipotecaria, no tiene el bonobús solidario. ¿Cómo se puede invertir más de 200.000 euros al mes, que es la media que se está pagando, por estas personas mayores que se pueden pagar perfectamente su bonobús y no se está invirtiendo ese dinero para las personas que están en el paro y que tienen deudas y que tienen unas cargas familiares muy grandes? Están en contradicción totalmente. Podemos verlo y es algo muy, muy evidente, como en el último año ha bajado los viajeros de las líneas que pasan, por ejemplo, en el polígono de San Pablo, barrios humildes en el que lo que es el paro está azotando fuerte, y sin embargo ha subido el número de viajeros en Los Remedios. Es evidente que es consecuencia de haber vuelto a recuperar el bonobús para personas que cobran más de 1.500 euros. Además no entendemos cómo, si van a subir el tema de los impuestos en transporte público, esperemos, si se sube finalmente, esperemos que al menos se solucione el tema de los trabajadores de Tusam, porque es otra problemática que no entendemos. Vamos a ver, si supuestamente Tusam tiene un superávit, según dicen, y además se va a subir ahora el tema del transporte público, ¿cómo puede haber aún todavía personas que están con sus oposiciones aprobadas, que se prometió en un momento dado que tuvieran acceso a su puesto de trabajo y aún no lo tienen? Debemos entender que esa subida de impuestos debe por lo menos recalcar en que algo mejore el servicio. Nuestro compañero, por ejemplo, Juan, que está detrás de las cámaras, me decía que para venir de su barrio, de Montequinto, hasta el centro de Sevilla, hasta la Cartuja, ya no sabe cuánto va a tardar, porque hay tanta escasez de servicios, hay tanto recorte de transporte público, que no entendemos cómo se recorta transporte, pero además se sube el impuesto. ¿Qué explicación tiene? Bueno, pero es más, es que llegaron a un acuerdo con los trabajadores, que los trabajadores sí apuestan por su empresa y lo que hicieron fue reducir el sueldo. O sea, los trabajadores que actualmente hay en Tusam llegaron a un acuerdo con la empresa para reducir su sueldo, para que así de esa manera pudieran seguir todos los compañeros y no tuvieran que echar a nadie en la calle. Eso solamente lo ha hecho la empresa Tusam. En otras empresas municipales, sin embargo, están echando gente a la calle. En Sevilla Global ha desaparecido totalmente y bueno, en Vicesa también están echando muchos trabajadores. Y bueno, pues desde Tusam apoyar a los trabajadores, a los conductores que han decidido reducir su sueldo para que no salga ningún compañero a la calle. Pero lo que es evidente es que si apuesta por un transporte público no puede seguir haciendo estos recortes y sobre todo subirle a que sea después finalmente el sevillano, el de a pie, que es el que coge el autobús, el que tenga que pagar todos estos recortes, ¿no? Además no entendemos cómo se sube el impuesto de transporte y además se sube el transporte público. Es la pescadilla que se muerde la cola. Entonces, ¿cómo vengo yo, por ejemplo, al centro si vivo en Montequinto? ¿Andando? Pues ellos apostaban por el vehículo privado, por eso quitaron el plan centro, pero ahora vienes con el vehículo privado y como no hay aparcamiento, pues te multan. O sea, es algo que es la pescadilla que se muerde de la cola. Recaudación. Y recaudación. Es evidente que este ayuntamiento lo que quiere es coger dinero por todas partes. Son muchísimas las cosas que tenemos que seguir abordando con la gente que está aquí concentrada en Plaza Nueva, subida de impuestos en el transporte público, en las instalaciones deportivas, en el IBI, en la zona azul, muchísimas problemáticas concentradas en un mismo sitio, en las puertas del Ayuntamiento de Sevilla. Compromiso Social para el Progreso de Sevilla cree que la implantación de estas ordenanzas no solo provocará que la ciudadanía vea agravada su situación, sino también el empeoramiento de las condiciones de pequeñas empresas y comercios. Como ya le hemos comentado, son muchas problemáticas reunidas en un mismo sitio, en las puertas del Ayuntamiento de Sevilla, que al fin y al cabo será el responsable de que el ciudadano del día a día no puede acceder a servicios públicos como el transporte, las instalaciones deportivas, incluso no pueda utilizar con normalidad su transporte privado porque suben cosas como la zona azul, el impuesto de vehículos, algo que como ya hemos comentado con otros compañeros, en el día a día del sevillano va a afectar y muchísimo a su economía de su casa, ¿no?
Efectivamente, en una situación de profunda crisis económica, donde la familia, los trabajadores, las trabajadoras están pasando auténticas calamidades, fundamentalmente por un contexto de desempleo brutal, masivo, como no se conocía hace mucho tiempo, el ayuntamiento sube los impuestos, sube las tasas, exige que se paguen servicios que antes no se estaban pagando y encima se desmantelan servicios públicos. Hay que recordar que en materia de empleo no hay ningún dispositivo funcionando cuando debería de ser una de las prioridades. Se han eliminado prácticamente las inversiones, se asume un plan de pago a proveedores que hipoteca el futuro del ayuntamiento durante 20 años y en este sentido está muy claro el objetivo del Partido Popular y del señor Zoido en particular, que la crisis la paguen los trabajadores y no vamos a pasar por ahí. La situación de hoy es muy peculiar, les cuento. Estamos en esta cara del Ayuntamiento de Sevilla donde son muchas las personas que se concentran para reivindicar su necesidad de decir no a esta subida de impuestos. Y sin embargo, al otro lado del ayuntamiento hay un gran espectáculo de luces y sonidos promovido por el Ayuntamiento de Sevilla, que es el Mapping Sevilla. Es algo que no entendemos cómo el ayuntamiento se gasta dinero en cosas como la que tenemos a nuestras espaldas y sin embargo el ciudadano sigue pagando los servicios que día a día deberían de ser gratuitos, ¿no? Efectivamente, es que eso no lo entiende nadie. Es una política de lujo y despilfarro y sin embargo en las cosas esenciales lo que se pretende es que la paguen los ciudadanos. Esa es precisamente la gran contradicción de lo que estamos y por lo que estamos aquí peleando, manifestándonos y luchando. ¿Por qué se ha llegado a esta situación? ¿Cuál es tu opinión? ¿El ayuntamiento se está viendo obligado a hacer esto porque se ha encontrado con una situación muy complicada o quizá esto puede evitarlo de alguna manera? No, esto es profunda ideología. Es decir, la derecha y el Partido Popular está encarando la crisis económica con un objetivo claro y es no afectar los intereses del capital, no afectar los intereses de los bancos y hacer cargar la responsabilidad de la crisis sobre los que no la provocaron, que es la inmensa mayoría de la población. Es una opción profundamente ideológica y perfectamente enmarcada en estrategias neoliberales, que es lo que la derecha está ejecutando en el gobierno de Sevilla, en el Ayuntamiento de Sevilla y en el gobierno de la Nación. Sabemos mucho de la preocupación de esas personas que día a día tienen que coger el autobús. Ha subido muchísimo el tema del Univiaje y además el acceso a Bonobús Solidario, Bonobús Joven es tan complicado. Supuestamente aún hay presupuesto, pero evidentemente no se puede acceder a él. Supuestamente hay presupuesto para seguir emitiendo el Bonobús Solidario y el Bonobús Joven, pero es muy difícil el trámite. Siempre se le pone impedimentos al ciudadano, a pesar de que se pagan los impuestos y de que se intenta mejorar la ciudad día a día. ¿Por qué se sigue dificultando el acceso a cosas que supuestamente el Ayuntamiento de Sevilla promueve en un principio? Transporte público, Bonobús Solidario, Bonobús Joven, algo que ha promovido y que después no se puede acceder a ello. Mire, los dos ejemplos que pone, Bonobús Joven y Bonobús Solidario, son políticas heredadas de las corporaciones anteriores, que tenían un objetivo y un interés social y una orientación hacia las políticas sociales. Este ayuntamiento está laminándolas absolutamente todas, igual que está cerrando servicios públicos, privatizándolos. Y eso es lo que estamos padeciendo en este momento, es decir, es un escape de lo público hacia lo privado, es una dificultad en el acceso a las políticas públicas y es un encarecimiento del conjunto de los servicios. Para las personas que no lo sepan, en el día a día quizá esto no supone una simple subida de, por ejemplo, el bonobús vale, el Univiaje vale 1,30, pongamos que valga 1,50, pero es que 1,50 todos los días, las personas que tengan que coger el autobús es una carga monetaria que muchas familias no pueden acceder a ella. Sí, además intentan confundir, intentan en un debate falso decir que el billete Univiaje se encarece tanto como una medida disuasoria para que la gente opte por los bonobuses, es decir, por la fidelización al transporte público con el uso de títulos de fidelización, ¿no? Modelo bonobús, modelo tarjeta mensual. El caso es que también han sido incrementadas fuertemente esas tarifas, con lo cual no es una medida disuasoria. Igual que intentan engañar con otra cosa. Es brutal la subida de las tasas que aplican, por ejemplo, a la grúa municipal. No son medidas de disuasión contra la infracción del Código de Circulación, son medidas recaudatorias que, como le digo, pagamos entre todos, entre la inmensa mayoría, mientras que se benefician unos pocos. El tema de la zona azul, por ejemplo, es brutal porque antes te multaba la zona azul, te multaba la empresa que lleva la zona azul, y a lo mejor quitar la multa valía unos 3-4 euros.
Ahora esa empresa remite esa denuncia al Ayuntamiento de Sevilla, por lo cual el benefactor de esa multa es el propio Ayuntamiento también. Sí, claro, porque como le digo, es una estrategia de exacción, es una estrategia de requisa constante y sistemática en el conjunto de los campos. Le doy un dato: si se han presentado en estos días los presupuestos y las ordenanzas fiscales con las que estamos manifestándonos en este momento, se prevé un incremento de cerca del entre el 25 y el 30% de la recaudación por multas de tráfico. Es decir, que se está utilizando la multa de tráfico para exprimir, no para hacer más habitable la ciudad, no para permitir una mejor circulación, no para conciliar los distintos factores e intereses de impredencia entre el peatón, el conductor, el ciclista, ¿no? Se están utilizando estos instrumentos como mecanismos de requisa. Ejemplo de que esto afecta a todo el mundo es la concentración tan variada que hay en la Plaza Nueva. Está el PC, está Facua, hay muchísima gente de diferentes asociaciones, de diferentes partidos, de diferentes grupos, personas anónimas que se concentran hoy aquí independientemente de las necesidades o de los movimientos de cada uno. Efectivamente, porque está afectado el conjunto de la sociedad, y más allá de la posición política o de la posición ideológica, pues aquí están afectados por el encarecimiento, la privatización de las instalaciones deportivas, afectados por el cierre de centros de formación y empleo, que pueden ser monitores, profesores, alumnos, ciudadanos, vecinos de esos entornos que se beneficiaban de esas políticas. Están afectados, en definitiva, y representantes del conjunto de los colectivos, organizaciones sindicales, vecinales, sociales, deportivas y, por supuesto, organizaciones políticas que estamos también integradas en lo que es el día a día de nuestra ciudad. Pues ya lo ven, el gran temor de la sociedad en Sevilla, del ciudadano sevillano, no solo la subida de impuestos que incrementa, por supuesto, el gasto que hace en la casa de cada uno, sino que también la privatización de los servicios públicos puede estar a la vuelta de la esquina. Como consumidores, los sevillanos verán incrementados sus gastos en servicios públicos en un 11%. Sin embargo, en estos presupuestos no existe ninguna partida para la creación de empleo. Seguimos conociendo personas que se concentran en la Plaza Nueva indignados por esta subida de impuestos que hace el Ayuntamiento de Sevilla, ¿no, Tino? Sí, estamos aquí por los recortes y por el abuso que se está haciendo por parte del excelentísimo señor alcalde, que con la excusa de que la crisis y todas esas cosas están aprovechando para recortar, para subir el IBI, para subir todos los impuestos y además hacer unos presupuestos que no tienen nada que ver con la realidad, sino todo lo contrario. ¿Por qué cree que estos presupuestos no tienen nada que ver con realidad? ¿En qué afecta al ciudadano en el día a día? Bueno, yo diría simplemente que cuando el alcalde estuvo en la oposición, una de sus cosas principales era que iba a crear puestos de trabajo. En los presupuestos no figura nada, al contrario, son presupuestos a la baja. Y cuando son presupuestos a la baja, el resultado son la carencia, el abandono de los barrios, los de las plantillas, no pagar en condiciones, quitar como ha quitado la paga de Navidad, etcétera, etcétera. Aunque ahora haya querido jugar un poco con el tema de la policía local para contentarlo, que lo que ha hecho es callar la boca. Exactamente. ¿Hay algunos barrios, cree usted que hay algunos barrios que se beneficien más de esos presupuestos que otros? Bueno, yo creo que no. Yo creo que hay barrios que donde Zoido prometió mucho, pues ha fallado, y están las asociaciones de vecinos respectivas diciéndole que los ha engañado, porque los barrios todos tienen carencia y grave. Bueno, pues FACO es una de las asociaciones que está intentando, por supuesto, que el sevillano no pague con su dinero, con el dinero de su hogar, algo como que no pueda consumir en los establecimientos de Sevilla, ¿no? ¿Por qué? Porque si una persona tiene que pagar mucho más por el autobús, mucho más por el IBI, mucho más por el impuesto de transporte, evidentemente el consumo en los negocios sevillanos se va a ver reducido. Sí, exactamente. Exactamente, sí. Facua está aquí en defensa de todos esos atropellos que muy bien acabas de enumerar, y por ese motivo está condenada
por el gobierno a ilegalizarla. ¿Por qué razón, Tino? Porque defiende los derechos de los consumidores y de los trabajadores en general. Y Facua, yo soy fundador de Facua, no la calla nadie, ni nadie le va a decir lo que tiene que hacer, porque Facua lo que va a hacer siempre es defender a los consumidores y a todos los ciudadanos españoles que sean explotados por este o por el gobierno que sea. Tino, una persona que se vea indignada por esta subida de impuestos puede acceder a Facua como consumidor, por supuesto también. Sí, por supuesto que sí, puede acceder a Facua, naturalmente. Porque la oficina del consumidor no tenemos que olvidar que depende también del ayuntamiento. O sea, no Facua, sino la oficina del consumidor, por lo cual aquí se ve un poco enturbiada la cosa. Sí, yo recomiendo a los ciudadanos a que acudan a las asociaciones de consumidores. Es verdad que solamente no está Facua, pero Facua yo tengo que decir que es una asociación seria, importante y no está subordinada a nadie. Pues esta es la situación, los sevillanos están indignados porque la subida de impuestos, recordemos, que afecta a lo más importante, a la economía del hogar del ciudadano. Cosas tan simples como el autobús, el IBI, la zona azul, puede afectar y mucho al poder adquisitivo de las familias sevillanas. Es necesaria la aprobación de otras ordenanzas que tengan en cuenta la verdadera situación económica de la sociedad sevillana y no grave injustamente a la ciudadanía. Unos presupuestos municipales que contribuyan a la recuperación de la actividad económica y la creación de empleo. Quizás el trabajo se haya hecho mal desde algunos años atrás, pero no atiende a la justicia que la necedad de algunos sea pagada por el ciudadano. Ustedes denuncian, nosotros alzamos su voz.